Muy buenas a todos de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros. Como veis, estamos ya fechas muy señaladas. Desde aquí felicitar la Navidad a aquellos que lo celebren, felicitar el Hanukkah a aquellos que lo celebren y felicitar estos días tan especiales para todos y que todos pasemos unos días de paz y tranquilidad. Suerte que tenemos en Melilla es que tenemos un montón de oportunidades de desearnos buenos deseos, aunque desgraciadamente no lo hagamos tan a menudo como deberíamos. Bueno, dicho esto, hoy vamos a intentar, dentro del ciclo que estamos dedicando a la geoestrategia en el Mediterráneo Occidental, vamos a tocar un tema, o mejor dicho, una serie de temas que están muy de actualidad. Vamos a tocar lo de la frontera de Guerguerat entre Marruecos y Mauritania. Vamos a tocar el reconocimiento por parte de la administración americana del territorio del Sáhara como soberanía marroquí. Y vamos a tocar el reconocimiento o la toma de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Y en estos tres temas vamos a intentar ver cuál ha sido y cuál sigue siendo el papel de España y, en nuestra opinión, si es un papel positivo para los intereses del país o no. Porque no siempre los intereses ideológicos de un partido coinciden con los intereses superiores de la nación. Bueno, dicho esto, vamos a intentar empezar por el asunto del Guerguerat. En el asunto del Guerguerat debemos irnos primero a unos comentarios que hicimos en los vídeos anteriores y recordar que el acuerdo de cese el fuego de 1991 no fue un acuerdo entre las partes en conflicto, sino que fue un acuerdo entre Marruecos y las Naciones Unidas y entre el Polisario y las Naciones Unidas. Por este acuerdo, todo el territorio que quedaba entre el muro de defensa marroquí y las fronteras argelinas y mauritanas quedaba bajo control de las Naciones Unidas y debería ser una zona desmilitarizada donde se permita el tránsito de personas y bienes. Ese es el acuerdo en general. En el 2016, el Polisario, cuando hablamos de Polisario y Argelia, es algo que va en conjunto. El Polisario nunca hace nada que pueda ir en contra de los intereses de Argelia, y Argelia sí que ordena al Polisario algunas maniobras que sí van en contra de los intereses del pueblo saharaui. Pero, en fin, dicho eso, es mi opinión. En el 2016 ya se empujó a que miembros del Polisario pues bloqueasen lo que es la frontera entre Marruecos y Mauritania, que está en una zona conocida como, que se llama el Guerguerat, y una zona que es la tierra que hay entre la aduana marroquí y la aduana mauritania, que se la conoce como Kandahar. Si sabéis recordar lo de Kandahar en Afganistán, que era la zona esta donde no había ley, donde estaban instalados todos, digamos, los grupos que, en fin,
terroristas que había en esa zona. Pues lo que conocido como Kandahar era una zona de no ley en la cual todo tipo de tráfico se llevaba a cabo. Se bloqueó en el 2016 se bloqueó esa frontera, y después de negociaciones entre las Naciones Unidas y el Polisario se desbloqueó y volvió a haber un tránsito normal en esa frontera. Aún así, los miembros del Polisario se instalaron en esa zona, en lo que es el Kandahar, o en esa zona de nadie, y todos los camiones y transportes que pasaban por ahí pues tienen que pagar una especie de impuesto revolucionario impuesto por esos miembros del Polisario instalados. O sea, pequeña cantidad a ojos europeos, pero para los transportistas a lo mejor no era tan poco. Pues en torno a los 10 euros, 20 euros, 50 euros, dependiendo de la mercancía y del tamaño del camión, pues tenían que pagar esa cantidad. Bueno, pues en el 2016 eso se solucionó. Pero, ¿qué es el Guergarat? Una zona en el desierto que parece que no tiene ninguna importancia, pero el Guergarat es la única arteria de comunicación que tiene por tierra Marruecos con el resto de África. Cortando esa arteria de circulación, Marruecos ya está totalmente desconectado de lo que es el África subsahariana. Y no solamente Marruecos, porque hacer una arteria, toda la mercancía y todos los productos que vienen de Europa y del resto del mundo a través de los puertos marroquíes y que por carretera se trasladan a los países del África subsahariana, pues ya no tienen acceso. Pues digamos que no es simplemente un puesto fronterizo en el desierto, en un sitio donde no hay nada, sino que es verdaderamente un acceso estratégico tanto para Marruecos como también para Europa. Es un acceso estratégico al África subsahariana. Pues en noviembre el Frente Polisario vuelve a enviar a gentes para que otra vez bloqueen ese acceso. No hay que olvidar, simplemente como información, que Argelia ha construido una carretera, que es la carretera de Zuirat, que va desde el norte de Argelia hasta las fronteras de Mauritania, que digamos es la carretera de la competencia al Guergarat, y mientras que la frontera marroquí-mauritana es una frontera en la cual el tránsito es muy importante. Creo que diariamente pasan un mínimo de 200 camiones cargados de mercancías por esa frontera, aparte de lo que son vehículos pequeños y eso, pero simplemente en camiones pesados creo que son más de 200 los que transitan por ahí diariamente. Mientras que por la carretera construida por Argelia pues no pasa ninguno. Entonces comercialmente a Argelia le interesa que esa carretera de Mauritania esté bloqueada para dar un poquito de oxígeno a su propia carretera. ¿Qué pasó durante ese tiempo de bloqueo de las carreteras? Si vamos al aspecto comercial, hubo un total desabastecimiento de los mercados en los países subsaharianos. Los productos agrícolas marroquíes son los principales productos que se consumen en esos países, y pues todos los productos de primera necesidad de consumo, en lo que era frutas y verduras, pues los precios subieron de manera meteórica. Argelia intentó aprovechar la situación y creó una especie de puente aéreo entre Argelia y Mauritania, donde se enviaban todo tipo de productos que Argelia compraba para vender a Mauritania. Era una especie, algo económicamente
que no tenía sentido, pero era una especie de para que el pueblo mauritano siguiese apoyando de alguna manera la protesta en el Guergarat y que no se sintiese afectado, pero el pueblo mauritano la verdad que le sentó muy mal ese bloqueo. Y durante eso es, digamos, desde el punto de vista económico, que también es geoestratégico. En fin, esa batalla, pues Argelia la quería ganar y quería hacer que su línea terrestre con Mauritania fuese la única y que fuesen sus camiones y sus mercancías las que pudiesen abastecer al mercado mauritano, pero desgraciadamente Argelia no tiene productos para exportar. Bueno, eso es otro tema. Y eso también era una especie de locura en la cual querer tener una carretera, bloquear la otra, y mientras pues, tienes que invertir 5 o 10 años en tener los productos que poder exportar. Pero en fin, mientras tanto en Marruecos lo que hacía, venimos al principio, lo que hacía es exigir a las Naciones Unidas que tomasen las medidas necesarias para que esa zona que estaba dentro de los acuerdos en la zona bajo control de las Naciones Unidas, donde el libre tránsito y comercio y de personas y bienes debería ser libre, pues le pedían a las Naciones Unidas que tomasen su responsabilidad. Naciones Unidas no pudo hacer nada. No podía, porque ideológicamente la MINURSO no podía intervenir para desalojar a esas personas. Y en fin, pues era una protesta donde había algunos civiles y algunos militares armados. Esto que digo de los militares armados no lo digo yo, lo dice el propio Polisario, no lo digo yo. Bueno, yo lo digo porque estoy informado, pero que mi información no viene solamente de sino que es una información que en este caso viene del propio Polisario, de sus miembros, de que ellos reconocen que estaban armados, en teoría, para defender a esos protestantes, a esas personas que protestaban, perdón. Como las Naciones Unidas no puede hacer nada para solucionar digamos, el bloqueo, Marruecos toma unas medidas, la verdad es que sorprendieron a muchos, que era una intervención militar por el cual se desaloja. Pues fue una intervención relámpago. Además que no llevaron a cabo los militares, digamos, no llevaron a cabo el ejército marroquí, sino que lo llevó a cabo una rama de la gendarmería marroquí que es poco conocida fuera del ámbito de las personas que conocen un poquito el tema, que es lo que llaman la gendarmería de guerra. La gendarmería de guerra es una rama de la gendarmería marroquí que está totalmente militarizada y que también la gendarmería en sí es un cuerpo también, al igual que la Guardia Civil, también es un cuerpo militarizado, pero en este caso es el que hace la función de policía militar, pero también entra en guerra, es un cuerpo que entra en batalla y que está totalmente, digamos, integrado en lo que son las diferentes, digamos, cuando hay algún tipo de desplazamiento de ejército, tanto dentro de Marruecos como fuera, pues parte del dispositivo que se desplaza está la gendarmería de guerra. Bueno, pues esta es una intervención de policía de la gendarmería de guerra lo que hace es desalojar a los que estaban bloqueando el Guerguerat. No hay ningún herido, hay disparos por parte del Polisario, de los polisarios que estaban allí. Hay una respuesta de tiros al aire por parte de los marroquíes, de los gendarmes marroquíes, pero que todo eso se acaba en minutos. Los del Polisario huyen por alguna cuestión. La verdad que es algo que me ha costado entender, pero hay una huida tremenda. Los armados, los militares, digamos, los militares del Polisario queman todas las tiendas de campaña que habían montado. Extraño esa huida, la verdad que para mí hasta el momento todavía lo único que entiendo que la haya podido
coger por sorpresa, pero la reacción de huida y de miedo es una reacción extraña. Yo tengo mi teoría sobre ese hecho, pero hoy no es el día de comentarlo. Pero en fin, huyen y es donde hace aparición el cuerpo de ingenieros del ejército marroquí y que de verdad hacen algo que muy sorprendente. Lo digo también, si ya era la sorpresa en sí, porque en horas, cuando hablo de 3 o 4 horas, construyen un pequeño muro hecho sobre todo de escombros de los que se cogen por esa zona, que hace que garantiza, que dificulta el acceso de cualquier persona en el tramo que va desde la frontera marroquí a la frontera mauritana. Eso lo hacen en horas. Es un trabajo bien estructurado, de verdad un trabajo de ingeniería muy bien hecho, pero lo que más me sorprende a mí, que conozco un poquito del tema, es que hacen una extensión del muro de defensa a unos 10 kilómetros de lo que es la carretera que une las dos fronteras. Construye un muro de contención defensivo, al igual que hay a lo largo de todo el Sáhara, totalmente preparado tanto en electrónica como en armamento de defensa. Es algo tremendo. Es una cuestión que a 10 kilómetros, entonces hacen una extensión. Me gustaría alguna vez poder explicaros esto con dibujos. Entonces lo que hace es que extiende el muro y ya no hay ningún tipo de acceso desde la zona controlada por Naciones Unidas hacia la frontera. Ya es imposible, ya nadie puede acceder allí, ya nunca más podrá haber digamos un bloqueo de esa frontera. Pero una cosa que también estratégicamente muy importante que ha perdido el Polisario, y me refiero a los saharauis en general, era que esa zona era una zona abierta por la que los saharauis tenían, el Polisario tenía acceso al océano Atlántico. Por el único tramo por el que el Polisario podía acceder al océano Atlántico era por esa zona, controlada en teoría por las Naciones Unidas. Pues bien, esa maniobra de bloqueo y esa respuesta marroquí hace que los saharauis que el Polisario haya perdido ese acceso. Eran muy famosas las fotos que se publicaban en las redes sociales de líderes del Polisario bañándose o haciéndose fotos en el Atlántico, haciendo que era territorio recuperado, como ellos llaman, la zona liberada, todo, en fin. Pues eso ya ese que digamos era un pequeño hueco por el que se podía oxigenar un poquito la gente del Polisario, digamos como el acceso al Atlántico, eso ya se lo han perdido. Y después dirán, ¿quién, digamos, después de esta operación, el Polisario y Argelia denuncian que hay un no respeto al alto el fuego firmado en 1991? Si hubiese habido un no respeto del alto fuego, que lo tiene que determinar no son las partes, sino son las Naciones Unidas. Y como las Naciones Unidas tenían como responsabilidad proteger esa zona y no lo hicieron, que Marruecos hubiese tomado esa responsabilidad por sí mismo hizo que a nivel internacional, nadie, salvo Argelia, ni siquiera Sudáfrica, salvo Argelia y como siempre un par de países así que muy lejos de la zona de conflicto, nadie ha criticado la operación marroquí. Eso ya era indicativo de que algo estaba cambiando en la comunidad internacional sobre el conflicto del Sáhara.
Dicho esto del Guergarat, bueno, creo que hasta el día de hoy domingo 20 de diciembre, creo que llevamos 37 o 38 comunicados de guerra emitidos por parte del Polisario, en el cual se hacen mención a ataques sobre diferentes áreas del muro de defensa marroquí, donde se dice que se han tomado un número impreciso de prisioneros, que ha habido un número impreciso de muertos por parte de marroquí. Las Naciones Unidas, o la MINURSO, que es la fuerza de observación que está observando lo que ocurre en el terreno, todavía no ha hecho ningún informe donde diga que haya ocurrido nada de eso. Las imágenes que llegan sobre el terreno no ocurre nada de eso. Desgraciadamente creo que sí que ha habido algunas bajas de jóvenes militares, muy jóvenes militares del Polisario, los cuales se han empujado de manera suicida a enfrentarse a las fuerzas marroquíes sin tener ni siquiera la protección necesaria. Es un ataque suicida, y creo que algunos muertos ha habido, no son reconocidos, pero las fuentes hablan de que ha habido unos cuantos caídos, muy jóvenes además. Esos ataques suicidas para intentar, porque el problema ahora del Polisario no está con Marruecos, no está con la comunidad internacional, el problema del Polisario es con su propia gente. Bueno, voy a intentar no entrar en eso porque se alargaría mucho y eso ya lo podemos tocar en otro momento, pero dicho eso, no hay, por ahora la situación es totalmente tranquila. Por el Guergarat la circulación es normal, no ha habido ningún tipo de problema desde el momento en que se hizo la operación marroquí. Ahora, vamos a la siguiente cuestión, que es el reconocimiento, no el reconocimiento, mejor dicho, la vuelta de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Israel. Los que me seguís desde cuando estábamos en Historia Melilla Gelaya, sabéis de mis publicaciones sobre religión, cultura e historia del judaísmo marroquí. Es algo muy desconocido en el mundo, digamos, sobre todo muy desconocido en España, muy desconocido, que es cercano, no tanto en Francia es muy conocido. Digamos, hay un conocimiento mucho mejor de esta realidad que en España. Y bueno, y ahora voy a enlazar ambas casos. Bueno, pues sabéis de todos esos, digamos, publicaciones que hice en el pasado, que igual recupero alguno y lo publico también en El Décimo Hombre. Bueno, los judíos en Marruecos han sido siempre una parte esencial de su población. Cuando se habla de población autóctona, no hay más autóctono marroquí que un judío marroquí. Digamos, yo mi último, me hice un estudio genético sobre mis orígenes y creo que es un 98%, casi un 100% norteafricano, amazigh, sobre todo de la zona de Gelaya. Quiero deciros que es algo, estoy seguro que si cualquier miembro de la comunidad judía de Melilla se hace el mismo análisis ciego, digamos, sin poner su nombre, saldría unos resultados exactos a los míos. Bueno, si yo tengo el 98 como algo por ciento, ellos seguro serían al 100%, porque no hay más marroquí, no hay más autóctono, no hay más amazigh que un judío marroquí.
Porque si por alguna variantes de la historia los amazigh musulmanes tuvieron algún tipo de contacto con los árabes, muy poco, pero hubo algún tipo de relación. En lo que se refiere a los judíos, salvo los que se convirtieron al Islam, que también ellos guardaron también sus formas, no hay diferencia. Y además, las tribus judías de las montañas del Atlas, las de las montañas del Rif, incluso las del Sáhara, eran gente pura, marroquí, autóctona, que no vinieron de ninguna parte, en fin. Pues esa es la realidad de Marruecos, y Marruecos tiene o tuvo en su momento viviendo una de las comunidades judías más importantes del mundo. Creo que no había otro país en el mundo que tuviese más judíos, ni siquiera en Palestina había tantos judíos como había en Marruecos. Bueno, pues para la anécdota, en lo que se refiere a Melilla, yo siempre lo repito. Yo siempre repito que el apellido Chocrón, que en Melilla es muy conocido por la farmacia y la familia judía Chocrón de Melilla, es que al mismo tiempo está la familia Chocrón musulmana. En Melilla hay dos familias Chocrón, una familia Chocrón que sigue siendo judía y otra familia Chocrón que hace siglos decidió convertirse al Islam. O sea, la misma familia, las dos ramas de la misma familia, la que sigue siendo judía y la que se convirtió al Islam, pues ambas familias siguen viviendo en Melilla. No sé, uno de los héroes de la liberación, de la independencia de Marruecos, que además condecorado por el rey Mohamed V justo después de la independencia por su gran labor en el movimiento de resistencia marroquí, fue un miembro de la familia Ben Zaken, la que Melilla, digamos, abuelo, tío abuelo directo de una de las familias también más conocidas de Melilla. Quiero deciros con eso que la relación del judaísmo y Marruecos es una cuestión que está ahí estable y dura desde hace miles de años. Ahora, conforme están cambiando la situación en Oriente Medio, y con el reconocimiento que se está haciendo de Israel por parte de muchos países árabes, empezó con los Emiratos, había una gran presión sobre Marruecos para que volviese a restauración, porque Marruecos ya había tenido relaciones con Israel, me refiero a relaciones diplomáticas, ya creo que fue en el año 92 o 93 cuando se abrieron los primeros, digamos, no embajadas, porque nunca se abrieron embajadas, pero eran oficinas de enlace diplomáticas. Creo que si la embajada es la representación máxima de la diplomacia de un país, digamos, la representación de un país, el consulado es el segundo, pues este tipo de las oficinas de enlaces es como un tercer grado dentro de lo que es la representación diplomática. Pues había una representación diplomática israelí en Marruecos y había una representación diplomática, una oficina de representación diplomática marroquí en Tel Aviv y otra en Cisjordania, donde Marruecos tenía una en Tel Aviv y otra en Cisjordania, Israel tenía la suya en Rabat. Pero la historia no empieza ahí. Si vamos desde la independencia de Marruecos, no voy a entrar en la historia del judaísmo marroquí, pero sí voy a ir pequeños detalles. En la primera gran reunión de la Liga Árabe, que se celebra en Rabat, el rey de Marruecos, en esa época Hassan II, sale con una iniciativa y les dice, creo que esto fue en el 63, 64, no recuerdo bien las fechas, y la iniciativa marroquí era muy clara, decía, ¿por qué nos estamos complicando la vida
vamos a ir, estamos hablando antes de la guerra del 67, cuando Israel se quedó con casi todo el terreno del territorio de Palestina, era antes, entonces le dicen, para que el Estado de Israel es un Estado que está allí, que no vamos a poder cambiar de ninguna de las maneras. ¿Por qué no hacemos una cosa más inteligente, que es integrarlo a la Liga Árabe? Vamos a reconocer Israel, vamos a integrarlo en la Liga Árabe, y de esa manera tenemos la solución de los dos estados, y Israel pues se convirtió en un estado más de un país árabe más, con mayoría de confesión judía. Pero en esa época era cuando estaba en Egipto, Jamal Abdel Nasser, Boumediene en Argelia, todos estos los que decían no, llamaban, por esta simple razón ya llamaban a Hassan II y a los marroquíes de todos los nombres, ¿no? Bueno, y era echar a los judíos al mar, ¿no? Pues, Marruecos tuvo que, en fin, la iniciativa marroquí se guardó en un cajón para siempre, y la idea era pues echar a los judíos al mar. Marruecos tenía en ese momento, creo que era la mitad de la población, casi más de la mitad de la población de Israel eran marroquíes. Pues imaginar la situación, ¿no? Eso fue creciendo, sobre todo después de la guerra del 67, y en Marruecos hay el Partido del Istiklal y la Unión de Fuerzas Socialistas, eran unos partidos que estaban muy influenciados por el baathismo, y entonces fueron los que hicieron todo tipo de salvajadas ideológicas en contra de los judíos marroquíes, que eran sus hermanos, y en fin, hasta llegar a unos ataques en Ujda, donde hubo una especie de mini pogrom en contra de la comunidad judía. Todo eso ellos lo hacían en teoría en una solidaridad con un pueblo que no lo necesitaba en esos momentos. Y en fin, eso también obligó a muchos judíos a que dejaran Marruecos, no por cuál fue la actitud la general del pueblo marroquí, sino de esos miembros de esos dos partidos, sobre todo el partido de Ben Barka y el partido de Al-Fasi, que antes era un partido único, que era solo el Istiklal antes de separarse, era un daño tremendo. Bueno, pues obligaron, pues, entre eso, que parece que algún tipo de relación tenía que tener con el Mossad, que tenía también su agencia desplegada en Marruecos para obligar y asustar a los judíos para que se desplazasen a Israel. Pues en el 67, con la guerra, pues ya está, como esto iban a echar a los judíos al mar, pues los judíos, en vez de irse al mar, se quedaron con el resto del terreno de Palestina, y los árabes pues con sus historias y sus guerras, que eran mucho más de boquita que en la realidad. Pero en fin, pues eso ocurre. Entonces en el 67 es cuando Israel se queda con todo Jerusalén y gran parte de Palestina, y eso ya dificultaba mucho la situación de los dos estados que proponía Hassan II. Sigo, y ahora vais a entender la relación entre Marruecos y Israel. Después de la guerra del 73, que algunos toman como una gran victoria, la guerra del 73, la guerra del Yom Kippur, esa guerra sorpresa, en la cual creo que fue una manera de intentar hacer callar a los pueblos que ya no creían en sus regímenes militares. Hablo del régimen de Abdel Nasser en Egipto, al régimen de los Assad en Siria, eran regímenes estos baathistas que estaban, que echar a los judíos al mar. Entonces esa oportunidad del 73 ayudó un poquito
a levantar un poquito de cabeza no ante el mundo, sino ante sus propios ciudadanos que ya no creían en ellos. Y poco después Abdel Nasser pues falleció. Siria se convirtió en un enano, digamos, en la geoestrategia de la zona, por mucho que Hafez al-Assad gritase o intentase. Y Egipto era el que había perdido mucho, porque había perdido todo el Sinaí, y intentaba llegar a algún tipo de acuerdo para sobrevivir y recuperar los terrenos perdidos. Y fue también allí cuando se pidió la intervención de Marruecos, porque Marruecos era el único país que podía hacer de intermediario entre Israel y cualquier otro país árabe o musulmán. Así es, se ponen en contacto con los egipcios, se ponen en contacto con los marroquíes, y Hassan II pues organiza reuniones secretas en Marruecos entre los enviados y los representantes de quien era Menachem Begin en Israel y Anwar Sadat en Egipto. Y de esas reuniones secretas llega el acuerdo de Camp David, el que Egipto e Israel llegan a un acuerdo de paz, e Egipto recupera el Sinaí. El Sinaí tiene una extensión casi la misma que el resto de Egipto, y está al otro lado del Mar Rojo, lo que significa que le da una amplitud estratégica a Egipto tremenda, porque está tanto en África como en Asia. En fin, pues llegan a ese acuerdo, y eso se hace gracias a la intermediación de Marruecos. No es público, pero sí que las cancillerías internacionales en Estados Unidos y en todo el mundo se sabe de la importancia de Marruecos. Por eso digo que a veces en la geoestrategia solamente se mira el número de balas que tiene un país, o de aviones o de barcos, pero se olvida de que la geoestrategia engloba mucho más, y el peso de la diplomacia de un país, el peso de las alianzas de ese mismo país, también cuentan a la hora de ver lo fuerte que es. Y esto, todo lo que digo, lo entenderéis dentro de poco. Bueno, dicho esto, pues se hacen los acuerdos el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Es también en gran parte Marruecos donde se empiezan a gestar el acuerdo de paz entre palestinos e israelíes, para llegar a ese acuerdo que desembocó en Oslo, los acuerdos de Oslo, en el cual la idea marroquí era una idea muy clara, que era la idea de los dos estados, retorno de refugiados y Jerusalén Este como capital del nuevo Estado palestino. Los israelíes sabían, estamos hablando del Israel de Shimon Peres y he olvidado el nombre del presidente israelí, bueno, ya después me acordaré y los diré, que era un gobierno laborista que sí que lo aceptaba, parte de la derecha también lo aceptaba, israelí. Era donde había más dificultades no era en hacer de Jerusalén la capital, Jerusalén capital del nuevo Estado palestino, sino era el retorno de los refugiados. Es donde todavía había que negociar, pero la derecha israelí, la gran derecha, pues digo, parte de la derecha estaba de acuerdo con ese acuerdo de paz, pero la gran derecha israelí vio que no era necesario ese acuerdo de paz, porque ellos tenían otra salida, que era cargarse el proceso de paz entero. ¿Y ellos qué hicieron? Pues hicieron uso parte de los servicios de inteligencia Isaac Rabin, ese es el nombre del presidente, del presidente israelí, general, además. Pues la cuestión fue muy clara. Hubo una operación en la cual
se cometió un magnicidio con el asesinato del general de Isaac Rabin, que era presidente del Estado de Israel en esa época, primer ministro, perdón, por presidente, no, primer ministro del Estado de Israel. Y sí se puso sobre la palestra o se sacó de algún sitio un grupúsculo que era que no era conocido, que era Hamas. Se hizo uso de Hamas y es cuando empezaron esos atentados suicidas. Todo eso lo que hacía era cargarse el proceso por el cual se tenía que llegar al acuerdo de los dos estados. Entonces, Hamas, su idea era destruir a Israel. Fijaros cómo cambian las cosas. Su acuerdo era acabar con Israel. Entonces eso fue muy bien aprovechado por la derecha israelí, porque con cada atentado que se cometía, que eran muy fáciles, yo no sé cómo llegaban a cometer esos atentados, llegaban ahí, se explotaban, era una cuestión muy fácil de hacer en un país tan seguro sigue siendo Israel. Bueno, pues con cada atentado pues la paz se iba alejando, y algo muy importante es que la simpatía internacional, que era todo favorable a los palestinos, esa simpatía internacional empezó a moverse por el lado israelí, por cada atentado que Hamas cometía, y la yihad y todo esto, por cada atentado suicida que se cometía, pues los israelíes sabían aprovecharlo muy bien, y las simpatías del mundo occidental, cada vez que es el que tenía el peso, cada vez se movía hacia los israelíes. Que en esta situación, y con un Israel tan fuerte ya, que no necesitaba el apoyo ya de la opinión pública, porque ya lo tenía, con un Hamas cada vez más fuerte y cada vez más radicalizado, pues Israel empezó o siguió cometiendo los crímenes que cometen sus soldados y sus policías contra la población inocente. Porque la represión israelí no es una represión contra, digamos, una guerra de igual a igual, no, es contra gente muy humilde, a los cuales les hacen pasar por situaciones verdaderamente inhumanas, y que ningún país que se respete puede cometer con población, sea propia o ajena. Bueno, en esa circunstancia Marruecos decide que si el proceso de paz ya no sigue, y si la posición israelí se ha convertido en una posición que ya no necesita la comunidad internacional para llegar a ningún tipo de acuerdos, pues Marruecos decide cerrar las oficinas de enlace tanto en Rabat como en Tel Aviv, y los contactos oficiales se rompen. Pero eso no significa que los contactos extraoficiales sigan. Los contactos entre Marruecos y Israel son constantes, tanto a nivel de inteligencia, como a nivel militar, como a nivel económico, como a nivel humano. Digamos, los contactos son muy, muy estrechos. Pero no solo eso, por ejemplo, yo recuerdo cuando al fallecimiento del rey de Marruecos, Hassan II, Ehud Barak, que era el presidente de Israel, vino con todos los líderes mundiales a los sepelios de Hassan II. Lo primero que hizo Abdelaziz Bouteflika, que había sido recientemente elegido para ser presidente de Argelia, lo primero que hizo fue irse a saludar a Ehud Barak. Es Argelia, en fin. Todos los países árabes tienen relaciones extraoficiales con Israel. Todos, sin excepción. Argelia los tiene. El único país que no los tiene es de alguna manera Siria.
yo no tengo confirmación de que puedan tener, pero todos los demás, Argelia, Sudán, bueno, Sudán ya ahora las tiene hasta oficiales, pero Argelia, Túnez, Mauritania las tiene oficiales. Es decir, no hay ningún país, Arabia Saudí, Kuwait, no hay ningún país árabe que no tenga relaciones extraoficiales con Israel, y ahora ya las tiene oficiales. Bueno, pues como sabéis, uno de los planes de Trump, presidente de Estados Unidos, para, digamos, en su mandato, era lo que él llama los acuerdos de Abraham. Digamos, que era hacer posible un acuerdo de paz donde se haya, digamos, unos acuerdos y unos entendimientos entre Israel y sus vecinos árabes, con los que digamos, llegar a un acuerdo de paz en los cuales ninguna de las partes salga perdiendo y que los palestinos puedan tener su estado. Marruecos tenía unas grandes presiones, y Marruecos tenía una guerra mediática y una guerra diplomática con Arabia Saudí, con los Emiratos, con Kuwait, con todos estos países, porque ellos querían acelerar los procesos y querían... Entonces Marruecos le decía, la respuesta era: ustedes tenéis vuestra relación con Israel, que es vuestra relación, pero yo tengo una relación con Israel que es diferente. Marruecos tiene 1 millón de ciudadanos, muchos de ellos incluso todavía con pasaporte marroquí, otros que los están recuperando, que viven en Israel, que son binacionales, son israelo-marroquíes. La relación entre Marruecos e Israel es una relación diferente, porque hay marroquíes viviendo en Israel, que son israelíes. Y entonces sabéis que los acuerdos de Abraham se los encargó Trump a su yerno Kushner, que es el que se encarga de llevar estos acuerdos que estos llevan a cabo. Y cuando Marruecos estaba recibiendo mucha presión para que siguiese el ejemplo de los Emiratos y esto, pero la presión no le venía de Trump, la presión no le venía solo de Trump, mejor dicho, no le venía del gobierno israelí, que no, la presión le venía tanto de ellos como sobre todo de la población marroquí residente en Israel, que deseaban que eso se llame, que por qué los Emiratos sí, Marruecos no. Entonces había cierto desencanto por parte de los marroquíes israelíes en ese tema. Pues Marruecos jugó bien sus cartas. Kushner creo que visitó Marruecos en el 2018, pues 2018, 2019 otra vez, en fin, hubo unas negociaciones, y en el último momento Marruecos, jugando bien sus cartas, dice: bueno, yo hago esto por ti, ¿tú qué haces por mí? A Trump le dice a los estadounidenses: bueno, vamos, yo me voy a implicar, voy a entrar en este plan, en este acuerdo de Abraham, pero ¿cuál es la contrapartida? Entonces, durante todo ese tiempo en Marruecos estuve negociando, que es ya donde vamos a la tercera parte, una vez que dice que era el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y Marruecos quería que eso se llevase a cabo durante una administración republicana. Yo sé que muchos de mis amigos, saludos desde aquí, hablan de Trump. Yo intento explicarles que la decisión de Trump es mucho más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque los republicanos son muy pro-argelinos, no pro-saharauis, no pro-polisarios. Las administraciones republicanas son muy pro-argelinas, mientras que las administraciones demócratas son muy pro-marroquíes. Entonces Marruecos lo que necesitaba, si llegar a un acuerdo en una administración republicana, y es cuando, como habéis visto, creo que fue antes de la visita, creo que fue el 12 de diciembre, cuando
Trump pues saca ese edicto presidencial reconociendo la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental. Ese edicto es publicado en el registro federal. El registro federal es algo así como el boletín oficial del Estado en los Estados Unidos, y envió una carta a las Naciones Unidas informándoles de la posición estadounidense de la administración, porque la gente habla de Trump. No es Trump el que hace ese acuerdo, es la administración estadounidense. Eso es el Estado. El Estado federal de Estados Unidos es el que reconoce eso. Os voy a dar un ejemplo que a lo mejor os hace entender. Y ahora vendrá lo siguiente. Por ejemplo, Barack Obama volvió a entablar relaciones diplomáticas con Cuba. Fue también un decreto presidencial, y decretó la apertura de una embajada estadounidense en Cuba. Y durante la campaña electoral entre Trump y contra Hillary Clinton, pues Trump decía que conforme se sentase en la Casa Blanca, lo primero que iba a hacer sería anular ese acuerdo. Pues Trump se va de la Casa Blanca, no lo ha anulado ni siquiera en sus últimos días. Digamos que ahora que está la gente y sí, que Trump está haciendo las locuras. Si Trump hiciese locuras, ¿por qué no ha cumplido una de sus promesas, que era el romper relaciones diplomáticas con Cuba y cerrar la embajada? Porque con una decisión presidencial es muy difícil de cambiar. Es casi imposible. Por eso digo que si eso fuese así de sencillo, Trump ya lo hubiese hecho, cumplido sus promesas en eso. Bueno, dicho esto, repito que la gran batalla de Marruecos era que este reconocimiento se hiciese durante la administración republicana, y no hablo de Trump. Y ahora me diréis, ¿por qué? Si en teoría los republicanos deberían ser más cercanos a Marruecos. Pues quien lleva el tema del norte de África en los Estados Unidos, quien más interés tiene es el lobby del petróleo, el lobby de Texas, de Houston, porque Argelia les da unas facilidades a las empresas americanas en la explotación del petróleo muy importantes. Y sobre todo el petróleo este nuevo de roca, que es al fin, hay unas cuestiones que están ocurriendo en las cuales Argelia ha llegado a acuerdos muy ventajosos para las empresas estadounidenses. Si ustedes veis la reacción, analizáis, los que tengáis el tiempo y os interese, si analizáis las reacciones a la decisión de Trump, todas las críticas que ha recibido Trump han sido por parte de republicanos. No hay declaraciones por parte de los demócratas criticando esta decisión de Trump. ¿Dónde está la declaración de Biden? Bueno, ¿os acordáis? No sé si los que habéis visto los vídeos anteriores que os hablé de John Bolton. Os dije que John Bolton era el que quería ver a Marruecos de rodillas, y que había sido el secretario de Seguridad de Estados Unidos hasta hace muy poco. Pues John Bolton ha sido el que más ha criticado a Trump en esta decisión. ¿Quién lo ha criticado también? James Baker. ¿Qué relación tienen? Bueno, James Baker y Bolton habían trabajado juntos en el plan. Bolton fue el que diseñó el plan Baker 2. Pero con todo esto, lo que habla, y si leéis bien, salvo algún tipo de mención demagógica, veréis que lo que hablan tanto Christopher Ross, Bolton, Baker y todos estos republicanos que están saliendo a la palestra, hablan de los intereses de Estados Unidos en la región. No hablan del Polisario, no hablan del pueblo saharaui, lo que hablan es de los intereses de los Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque los intereses republicanos están con los argelinos, con el petróleo argelino, del poco que queda
Entonces Marruecos ya se lo tiene cerrado, entonces ya la misión republicana ya ha reconocido esto. Y ahora yo vengo a lo que yo llamo la diplomacia del bocachanclismo. Y aquí viene mi crítica a la actual administración española y sobre todo a la diplomacia española. Y me explico. Los Estados Unidos, como Estado soberano, ha hecho un reconocimiento sobre el territorio del Sáhara Occidental y reconoce la soberanía marroquí sobre el mismo. Vista, y eso pilla por sorpresa totalmente al gobierno español, yo estoy seguro que no es un problema de información sino de inteligencia, y se anula lo que era la reunión de alto nivel. Nos dan las excusas que quieran, pero lo que pasa es que le pilla por sorpresa. ¿Por qué? Porque imagino que el equipo de Sánchez, el gobierno español, iba a la reunión con unos planes muy bien estructurados en pro de defender los derechos soberanos de España, sobre todo para llegar a un acuerdo en las aguas territoriales entre Canarias y Marruecos, ver una explotación conjunta digamos, de cualquiera de los recursos que haya en esas aguas, pero con esta decisión de Trump todo eso se rompe. Yo entiendo perfectamente que la administración, el gobierno español decida, pues vamos a parar, vamos a ver la situación y cuando volvamos a reunirnos pues vamos ya con nuestras cartas mejor. Pero les pilla por sorpresa, es una sorpresa que yo no entiendo, por eso digo que no creo que sea un problema de información, sino de inteligencia. Yo creo que no han leído bien lo que estaba ocurriendo y la ministra estaba diciendo, no, sí, nosotros ya lo sabíamos. Si lo llegas a saber que eso iba a ocurrir, no te hubieses metido en estos berenjenales. Pero hay algo que pasa, que es lo que llama mi atención y me entristece y lo que creo que va en contra de los intereses de España y en contra de las buenas relaciones de los dos países. Digo cuál es. Si el reconocimiento por parte de Estados Unidos sobre el Sáhara no es de interés para España, España tiene los recursos para pelear contra esa decisión de manera muy discreta, sino decir secreta. Utiliza tus contactos. Si tú piensas que puedes tener algún tipo de contacto con la administración de Biden, perdóname si yo uso el término, lo pronuncio en inglés, con la administración de Biden, pues si tienes algún tipo de recursos o esto, llévalos, pero no tienes por qué hacerlos públicos. ¿Por qué? Porque ahora con las declaraciones de nuestra ministra de Asuntos Exteriores diciendo que que se han puesto en contacto con la administración Biden para que revierta esta decisión y que salgamos del unitariarismo y volvamos al multilateralismo, perdón. Un error tremendo. Marruecos no ha hecho ningún comentario sobre esta actitud de España, pero las redes sociales, los influencers, digamos la gente que tiene influencia sobre la opinión popular en Marruecos, la prensa marroquí apunta el dedo hacia España a las mismas alturas que Argelia. A los dos los ponen a la misma altura en cuanto a la decisión de Trump. Siendo Argelia, digamos, el sostén del Polisario y de todos esos problemas que se viven en la zona desde hace ya años, el que España no haya sabido jugar sus cartas con discreción, me parece un error en la diplomacia tremendo. Yo no lo entiendo. No entiendo este tipo de diplomacia del bocachanclismo, de tener que hablar. Y digo por qué. Porque ahora mismo está habiendo una guerra diplomática con la administración Biden, en la cual Marruecos está jugando sus cartas y España está jugando sus cartas. Marruecos no está para nada hablando de cuál va a ser
de lo que está haciendo no se sabe, pues entendemos que esta situación se está llevando a cabo. Pero España ya ha dicho que está contactando con la administración Biden para que revierta esa decisión. Si eso ocurre, si Biden revierte la decisión de Trump, eso significará de que ha sido un éxito diplomático español, pero no podemos decir que eso sea una derrota marroquí. Lo puede ser, pero por lo menos Marruecos no ha hablado de que está llevando las cartas con la administración, no ha dicho nada públicamente. Pero en el caso contrario, en el caso de que sea Biden el que inaugure el consulado americano en Dakhla, no Biden sí, sino la administración Biden sea la que inaugure el consulado estadounidense en Dakhla, que es donde quieren abrirlo, la derrota para la diplomacia española será tremenda. No porque no puedas, no porque no tenga la influencia que se dice, es por haberlo hecho público. Entonces, a nivel de opinión pública, tanto para los españoles como para los marroquíes, van a ver ese gesto como una derrota por parte de España. ¿Qué necesidad tiene España de hacer público una forma digamos, de salvaguardar sus intereses soberanos? Yo personalmente, si de verdad, como dice la ministra, tenía ya la información previa, si de verdad fuésemos un Estado o tuviésemos una diplomacia a la altura, hombre, si sabes que va a haber ese cambio dramático en la situación en la zona, por los intereses de tu país, por los intereses soberanos de tu país, te tenías que haber adelantado. Y en vez de tener una reunión de alto nivel el 17 de diciembre, pues lo tienes el 17 de noviembre o el 15 de septiembre, si estás informado de que eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque España tenía que haber tomado ventaja, porque España necesita llegar de manera, pero necesita, como el oxígeno, necesita llegar a un acuerdo con Marruecos sobre las aguas territoriales canarias. Y Marruecos y España necesita llegar a un acuerdo con Marruecos sobre la situación económica de Ceuta y Melilla. No hubiese habido mejor manera de llegar a un acuerdo con Marruecos sobre esos temas que haberse adelantado y llegar a una especie de entendimiento con Marruecos sobre el Sáhara. No hacía falta ni siquiera llegar a los extremos, digamos, que ha llegado Trump, de un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre los territorios, pero haber dado una prueba de buena fe a Marruecos y haber llegado a acuerdos sobre las aguas de Canarias y sobre la situación de Ceuta y Melilla en cuestión económica. No lo hicimos en su momento y ahora lo que hacemos es echarnos a la espalda al pueblo marroquí que nos está viendo ahora, que ve la actitud de España sobre este tema como una actitud enemistosa. Perdóname que yo a veces me pierdo con las palabras. Una situación de no amistad. ¿Ok? ¿Qué necesidad hay? Esto me recuerda, yo hace muchos años, una persona que estaba en uno de los servicios más sensibles del Estado español, sacó una carta en el diario El País diciendo que había ido a renovarse el DNI o el pasaporte y que ella aparecía nacida en el Aaiún en 1962 y ponía el Aaiún Marruecos. Y ella públicamente decía que eso no podía hacer. Una persona que tiene una responsabilidad muy sensible, pero muy sensible en el Estado. Bueno, cuando hizo esa carta ya estaba ahí, llegó a tener un cargo, digamos,
creo que fue la segunda dentro de lo que era el servicio, uno de los servicios, digamos, sensibles y estratégicos del Estado. ¿Tú cómo le vas a decir a las personas que tienes de frente cuál es tu forma de pensar? ¿Cómo sacas una carta en El País diciendo de que no, sí, con todo respeto al pueblo marroquí, pero esto del Sáhara, si tú estás en un servicio clave del Estado, que tienes que defender la soberanía de tu país primero, y tú vas a tener que vértelas con los marroquíes, y vas a tener que intercambiar información sensible. ¿Pero qué confianza van a tener en ti cuando tú ya le has dicho cuál es tu forma de pensar sobre algo que ellos consideran como algo muy estratégico? Ese bocachanclismo que a veces que algunas personas tienen y que no saben guardar las formas cuando llega en cuestiones de diplomacia o de inteligencia, es algo que se paga. En cualquier otro país serio, una persona que hace ese tipo de declaraciones, de verdad, es muy difícil que suban los calafones en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás vendido, ya sabe el enemigo o el amigo, quien quiera, ya sabe cuál es tu forma de pensar y de sentir y dónde van a confiar en ti o no. ¿Cómo vas a hacer eso si eso no entra en cabeza? No, pues en España le hicieron tal y ahora creo que tiene un puesto en la empresa privada muy importante, un puesto de seguridad muy importante en la empresa privada. ¿Qué necesidad? Pues esa empresa privada, pues cuando vaya, si hay que tratar un acuerdo o lo que sea con tal, pues tampoco les será muy simpático encontrarse, porque las personas, todos nosotros, desgraciadamente, pues saben quiénes somos en todos lados. Todas estas cosas son esa arrogancia que nos lleva al bocachanclismo. No conocer que los demás saben como sabemos nosotros nos hace caer en eso, ya digo, en la diplomacia del bocachanclismo. Y bueno, yo personalmente estoy muy contento con la decisión de la administración americana. Yo estoy convencido de que la administración Biden no solo no va a revertir la decisión, sino que creo que van a hacer los que van a inaugurar el consulado. Y os voy a dar un detalle para que entendáis. Rusia ha sido la potencia, la única potencia que ha criticado la decisión de Trump, de la administración americana. Ella, junto a la España, nosotros no somos una potencia. Digamos. Dentro de las potencias, Rusia sí que la ha criticado, pero muy abiertamente. Joder, pues, perdón. Pues Rusia va a tomar un papel tremendo aquí en contra de esta decisión. Bueno, os digo, Rusia el 27 de noviembre firmó un acuerdo de pesca con Marruecos por lo que reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, o la reconocía de facto, y 10 pesqueros para autorizar 10 pesqueros rusos que pesquen en las aguas saharianas marroquíes. Eso lo ha firmado Rusia. Yo me diría, wow, pero es que voy más. Es que creo que hace 2 días, digamos, un representante, no, sino que es el segundo del Ministerio de Agricultura y Pesca ruso, digamos, uno de los pesos pesados de la administración rusa, tiene que reunirse con su homólogo marroquí para discutir sobre detalles de este acuerdo. Marruecos hace que la reunión se celebre en el Ayun. Pues el representante ruso hace 2 días se ha sentado con el representante marroquí en el Ayun, reconociendo de facto que está en territorio marroquí y que está negociando con Marruecos un acuerdo de pesca. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pragmatismo en política es muy importante a la hora de analizar las situaciones. Rusia es el portavoz, digamos, del gobierno argelino, porque las relaciones económicas, no serán económicas, las compras de armas de Argelia a Rusia son impresionantes.
son impresionantes. Ya hablaremos de esto cuando hablemos de ejércitos, pero son impresionantes. Entonces Rusia se ha visto en la obligación de salir en defensa de su aliado, pero esa reacción no lleva consigo un apoyo práctico, sino todo lo contrario, simplemente una declaración de intenciones, pero que en la práctica, como os he dicho, se firma un acuerdo de pesca con Marruecos y después el seguimiento de ese acuerdo se hace en el Ayun. Bueno, con eso os quiero decir de que hay que analizar bien las situaciones. Bueno, yo os he dicho, yo estoy, repito, estoy contento con esta decisión de la administración americana, porque yo creo que este problema se acabe lo antes posible, que los saharauis que están sufriendo en el desierto argelino una situación de verdad desagradable e inhumana, puedan volver a su tierra y vivir con dignidad, si es posible dentro de una autonomía amplia. Pero no hay que olvidar que las oportunidades se pierden. Y si en el 2003 Marruecos ofrecía una autonomía amplia donde solamente se quedaría con la defensa y con las relaciones exteriores, lo que hoy ofrece Marruecos es una amplia soberanía, pero dentro de lo que va a ser el sistema de descentralización marroquí. Quiero decir que es mucho menos de lo que ofrecía Marruecos en el 2003. Pero si esto sigue así, el siguiente paso será simplemente volved a vuestra tierra y sed una provincia más de las provincias marroquíes. Las oportunidades se van perdiendo y yo deseo de corazón que este problema se solucione, que los saharauis, puedan volver a su tierra y vivir en dignidad y que no tengan que pasar otros 50 años viviendo en los desiertos de países terceros, porque a estos les interese. Bueno, dicho esto, espero que esto os haya interesado un poquito también, este vídeo, y ya los siguientes los vamos a dedicar a armamento. Vamos a hablar de ejércitos, de armamento y de doctrina militar, de lo que menos conocemos. Dicho esto, me despido de vosotros. Otra vez repito, feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz día a todos los merillenses que me ven y a todas las personas alrededor del mundo, que algunos nos siguen viendo. Muy pocos, pero hay quien nos ve. Cuidaros mucho, un saludo. Hasta ahora.